Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a traer la continuación del tema anterior de fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. En esta clase vamos a hablar en qué situaciones usamos nuestros fármacos en insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿En qué situaciones? Entonces habíamos hablado en qué situaciones del algoritmo que hemos visto en la anterior clase, ya en esas situaciones, en qué situaciones la usamos, ¿ya? ¿Por qué la usamos? ¿Ya? Hoy vamos a saber entonces el por qué usamos esos fármacos. Entonces, en la anterior clase habíamos hablado de que hay causas de insuficiencia cardíaca que nos iban a producir la falla de bomba, principalmente izquierda, ¿no? Principalmente izquierda. Y esta nos iba a producir una serie de respuestas, ¿no? Una serie de respuestas que la interpretamos como algoritmos, ¿no? Pasos a pasos, ¿no? Cada paso nos llevaba hacia algo, ¿no? Hacia otra respuesta, ¿no? U otra modificación. Entonces, el día de hoy vamos a traer dónde actúan nuestros fármacos en ese algoritmo que hemos hecho de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y por qué usamos esos fármacos, ¿sí? Bueno, por este lado traemos en el esquema. Tenemos acá la activación neurohumoral, ¿no? Del sistema renina-angiotensina y simpático, ¿no? Habíamos dicho que esta activación neurohumoral se producía por un gasto cardíaco disminuido, ¿no? Un gasto cardíaco disminuido, que nos daba una presión arterial baja y el organismo iba a responder con una activación del sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona o RATA, ¿no? Como lo llamamos para un término más fácil, ¿no? Entonces, esta activación constante de estos dos sistemas, el sistema de respuesta rápida, simpático, el de respuesta lenta, el RATA, nos producía a largo plazo, ¿no? A largo plazo nos iba a producir un efecto deleterio a nivel cardíaco, perjudicial, que es la remodelación ventricular izquierda, ¿no? Entonces nosotros tenemos que disminuir esta hiperactividad de estos sistemas y tenemos que usar fármacos para eso, ¿no? ¿Qué fármacos usamos para disminuir la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y simpático? Usamos fármacos como los ARA2, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ¿no? Que estos habíamos dicho, el mecanismo de acción bloquean los receptores AT1 que son los que nos producen vasoconstricción, ¿no? Lo que son también estímulo para lo que es la liberación de aldosterona, ¿no? Entre otros. Y los IECAS, ¿no? Los IECAS que producían una inhibición de la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, estos fármacos actuaban en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y al actuar a nivel de este sistema, producían una disminución de su actividad, de la actividad de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Tenemos también los fármacos beta bloqueantes, que también usamos en insuficiencia cardíaca ya para disminuir la actividad excesiva del sistema simpático, que libera noradrenalina y adrenalina, ¿no? Entonces, usamos beta bloqueantes, ¿no? De hecho, el tratamiento de primera línea que vamos a ver en los próximos esquemas en insuficiencia cardíaca estable, que no está descompensada. ¿Qué quiere decir descompensada? Insuficiencia cardíaca descompensada quiere decir aquel paciente que se encuentra con un tipo de shock, un shock cardiogénico puede ser, ¿ya? O puede estar con edema agudo de pulmón, o puede estar con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Manejando presión arteriales bajas, ¿no? Alteración del estado de conciencia, ¿no? Hipotensión, ¿no? Entonces, esos son casos de insuficiencia cardíaca descompensada. Pero cuando nuestro paciente está con una insuficiencia cardíaca estable o compensada, entonces nuestros fármacos ARA2 y beta bloqueantes son de primera línea en esos pacientes. En pacientes con insuficiencia cardíaca estable con fracción de eyección ventricular izquierda disminuida, ¿ya? Vamos a ver esos
lo que les dije en los esquemas próximos, ¿ya? Entonces usamos beta bloqueantes y ustedes dirán, ¿por qué usamos beta bloqueantes en un paciente con insuficiencia cardíaca que hay un fallo de bomba? No vamos a deprimir más la función cardíaca al usar beta bloqueantes, ¿no? Y esa pregunta se ha hecho durante mucho tiempo, ¿no? En farmacología. Pero hasta que se hicieron investigaciones y pruebas, y se evidenció que los beta bloqueantes son fármacos que reducen la mortalidad de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Reducen las hospitalizaciones de los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué fármacos? No todos los fármacos beta bloqueantes son los que lograron esa respuesta beneficiosa en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Son el nebivolol, el bisoprolol, el carvedilol, ¿ya? Los que lograron una respuesta efectiva en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿ya? No los otros fármacos, ¿sí? Entonces, nebivolol, bisoprolol, ¿no? Y carvedilol, ¿no? Son los que consiguieron en nuestros pacientes una disminución de la mortalidad, disminución de las hospitalizaciones. Entonces, los fármacos beta bloqueantes van a disminuir la actividad excesiva del sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces, son fármacos que se consideran con los ARA2-UIK nuestra primera línea de tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda disminuida, ¿ya? Beta bloqueantes, entonces, ¿no? Bien. Luego vamos a hablar más detalle de los beta bloqueantes en los otros esquemas. Tenemos al sacubitril, que es un nuevo fármaco. Es un nuevo fármaco en nuestro esquema, ¿no? En nuestro esquema es un nuevo fármaco, ¿no? En nuestro esquema. No lo habíamos visto en hipertensión arterial. Por eso es que lo subrayé con azul. Entonces el sacubitril es un fármaco que también ayuda mucho, ¿ya? Es beneficioso para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Vamos a ver su mecanismo de acción en la próxima clase. Pero el sacubitril nos ayuda, es beneficioso porque impide la degradación de los péptidos natriuréticos auriculares. El péptido natriurético auricular tiene mecanismo fisiológico de producir vasodilatación y natriuresis, o sea, eliminación de sodio por la orina. Entonces el sacubitril impide su degradación de estos péptidos, que vamos a ver luego con mayor detalle su mecanismo de acción con un esquema, ¿no? Como hemos visto los otros fármacos, igual el sacubitril lo vamos a ver, ¿ya? Pero por ahora quedémonos con eso. Entonces estos fármacos ayudan mucho a evitar esta respuesta excesiva de este sistema, de esta activación neurohumoral, sistema renina-angiotensina-aldosterona y simpático, ¿no? Por otro lado tenemos también, que es algo muy frecuente, los edemas en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los edemas se producían por una retención de sodio y agua, ¿no? Y retención de agua, esto producido por una activación excesiva de aldosterona y vasopresina. La aldosterona me promovía una mayor retención de sodio y agua y excreción de potasio. La vasopresina o antidiurética me produce una mayor retención de agua. Entonces, esto aumentaba el volumen intravascular ya excesivamente y en un plazo me producía los edemas, y esto nos daban los síntomas congestivos de la insuficiencia cardíaca. Los síntomas congestivos son aquellos síntomas de retención hídrica. De retención hídrica son los síntomas congestivos, ¿sí? Entonces, ¿qué diuréticos podemos usar? Las tiacidas, que tenemos a la hidroclorotiacida, la furosemida y la espironolactona. La espironolactona es un fármaco que no lo usamos por la actividad diurética, más que todo. No lo usamos por la actividad diurética. Lo usamos más que todo en insuficiencia cardíaca por ser un fármaco antifibrótico y antirremodelador cardíaco. Y es aquí donde
evitan, ¿no? Tanto la espironolactona como los IECA o ARA2, la antirremodelación cardíaca, ¿no? Nos evitaban este progreso, ¿no? Esta remodelación ventricular izquierda se producía por una actividad excesiva del sistema renina-angiotensina y simpático, ¿no? Estos dos sistemas producían a largo plazo un estrés a nivel del tejido cardíaco. Y este estrés iba a producir un cambio morfológico en su estructura, ¿no? Y esto nos daba un ventrículo engrosado, de mayor tamaño, producido por una hipertrofia, ¿no? Entonces, a mayor hipertrofia, ¿no? Esto nos iba a producir en un tiempo una fibrosis miocárdica. La fibrosis miocárdica se producía porque en el tejido remodelado cardíaco se producía una apoptosis de las células cardíacas. Una apoptosis de las células cardíacas. Y esas células cardíacas que sufrían apoptosis eran intercambiadas por tejido fibrótico, ¿no? Por tejido fibrótico. Y este tejido fibrótico es como un tejido cicatrizante a nivel cardíaco. Y esto era una entrada para la fisiopatología de las arritmias, que son los mecanismos de reentrada a nivel de los nodos excitatorios, ¿no? Entonces, este tejido cicatrizante que se producía por una fibrosis miocárdica era una puerta abierta para generar arritmias y se producía la muerte súbita del paciente. Esto a largo plazo, ¿no? A largo plazo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos fármacos que podemos tratar las distintas arritmias cardíacas, ¿ya? Entre ellos tenemos los fármacos antiarrítmicos, ¿ya? Tenemos 5 familias de antiarrítmicos, ¿ya? Entonces tenemos por este lado a lo que son los bloqueantes de los canales de sodio, ¿ya? Bloqueantes de los canales de sodio que son la clase 1, ¿sí? Dentro de este grupo pertenecen fármacos como la lidocaína, ¿ya? La procainamida, la quinidina y la fenitoína, ¿ya? Tenemos clase 1A, clase 1B, clase 1C, ¿ya? En la clase 1A tenemos como protagonista a la procainamida. En la clase 1B tenemos como protagonista a la lidocaína y fenitoína. Clase 1C tenemos a la propafenona y flecainida, que son entonces que forman parte de esta familia, los bloqueantes de los canales de sodio, porque es ahí donde actúan, ¿no? Bloquean los canales de sodio. Y el sodio es muy esencial para la despolarización cardíaca, ¿no? Entonces son considerados fármacos antiarrítmicos. Tenemos la clase 2. Clase 2, que son viejos conocidos nuestros, ¿no? Que lo hemos visto en una clase con muchos detalles, los bloqueantes beta, clase 2, ¿no? Entonces tenemos ahí al propanolol, metoprolol, atenolol, timolol, sotalol, ¿no? Entre otros. Bloqueantes beta, ¿no? Clase 2. Bloqueantes beta, clase 2. ¿Por qué bloqueantes beta como antiarrítmicos? Porque los fármacos beta bloqueadores producen una disminución del inotropismo cardíaco, ¿no? ¿Qué quiere decir inotropismo cardíaco? Una disminución de la contractilidad cardíaca. También son fármacos inotrópicos negativos y son fármacos cronotrópicos negativos. Disminuyen la frecuencia cardíaca. Eso quiere decir cronotropismo negativo. Y disminuyen, ¿no? Lo que es la conducción excitatoria cardíaca, ¿no? La velocidad, la conducción excitatoria cardíaca a nivel de los nodos auricular y nódulo sinusal y auriculoventricular, ¿no? Disminuye esa actividad. Es por eso que son considerados fármacos antiarrítmicos, ¿no? Y actúan a nivel de los receptores beta 1, a nivel cardíaco, ¿no? Beta bloqueantes.
Tenemos los bloqueantes de los canales de sodio. Bloqueantes de los canales de sodio tenemos, pertenecen a la clase 3. Clase 3. En este grupo de fármacos, los que pertenecen, son entonces la amiodarona, ¿ya? La dronadarona, amiodarona, dronadarona, ¿ya? Entre los más conocidos. El más usado, la amiodarona. Son bloqueantes de los canales de potasio, ¿ya? Estos fármacos bloqueantes de los canales de potasio lo que hacen su función es prolonga la repolarización y duración del potencial de acción, ¿ya? Eso es lo que hacen estos fármacos bloqueantes de canales de potasio. Son clase 3. Tenemos los antagonistas de los canales de calcio, que son clase 4. Los clase 4. Y como hemos visto en otros capítulos, ¿no? Hemos visto los antagonistas cálcicos, ¿cuáles son? Los que tienen actividad de ser cardiodepresores. ¿Recuerdan? Verapamilo y diltiazem, ¿no? Son los fármacos que tienen mayor actividad cardiodepresora, ¿no? Entonces son parte de los fármacos antagonistas de los canales de calcio. Los fármacos no dihidropiridínicos, verapamilo y diltiazem, ¿no? Entonces, son fármacos que integran los antiarrítmicos. Tenemos la clase 5. En la clase 5 tenemos a fármacos como la digoxina, los digitálicos, digoxina, adenosina, ¿ya? Que es bastante usado en las taquicardias supraventricular, ¿ya? Que vamos a conocer en el manejo de arritmias cardíacas, vamos a conocer la adenosina, la vamos a ver. Tenemos la ivabradina, que la vamos a ver en este episodio de insuficiencia cardíaca, pero no ahora. En el próximo esquema sí la vamos a ver. La ivabradina es un fármaco que se usa cuando los betabloqueantes están contraindicados. La ivabradina, ¿ya? Y estos pertenecen a la clase 5. Clase 5, ¿ya? Entonces son 5 tipos de clases los antiarrítmicos, ¿no? Bien. Entonces tenemos por otro lado, habíamos dicho que el aumento del grosor de la pared ventricular, ¿no? Nos iba a producir una disfunción diastólica, que esto es una fracción de eyección ventricular izquierda preservada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no hay un fallo de bomba. No hay un fallo de bomba. El fallo de bomba se produce cuando hay disfunción sistólica y tenemos una fracción de eyección ventricular izquierda disminuida. Ahí sí que hay un fallo de bomba cardíaca, ¿ya? Disfunción sistólica. Entonces, pero la disfunción diastólica con el tiempo progresa a una disfunción sistólica. Y esto nos llevaba a una insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Bien. Por otro lado, tenemos que el aumento del grosor de la pared, ¿no? Esta mayor hipertrofia nos iba a producir un aumento del tamaño de los miocitos, ¿no? Que estos van a exigir mayores demandas cardíacas de oxígeno y nutrientes, ¿no? Esto nos iba a producir que esto va a llegar a un punto en que las arterias coronarias, la irrigación coronaria no puede satisfacer las demandas que exige esta alteración. La alteración es la hipertrofia miocárdica, ¿no? Entonces, esto disminuirá la reserva coronaria, que es la capacidad del lecho arteriolar para dilatarse en respuesta a isquemia. Y esto nos producía un infarto de miocardio, ¿no? Un infarto de miocardio. Entonces, cuando tenemos un infarto de miocardio, ¿cuál es el manejo para el infarto agudo de miocardio? Es este neumotecno, que creo que lo saben o lo han escuchado. Mona. ¿Qué quiere decir mona? Quiere decir morfina, M, morfina, O de oxígeno, N de nitroglicerina, A de aspirina. Bien, entonces esa es la abreviatura MONA, que es el manejo para el infarto de miocardio, ¿ya? Si el paciente es alérgico a la aspirina, podemos usar clopidogrel, ¿ya? Entonces usamos esta serie de este protocolo, ¿ya? Para
infarto de miocardio. ¿Ok? Bien, entonces eso es el tema de esta clase, ¿ya? En qué momento o en qué circunstancias de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca usamos nuestros fármacos. La próxima clase vamos a traerle los síntomas, los medios que usamos para diagnosticar insuficiencia cardíaca y los esquemas, ya los algoritmos para el tratamiento de los distintos tipos de insuficiencia cardíaca, ¿ya? La aguda, la crónica, la, y según su fracción de eyección, ¿no? Ventricular izquierda, si está disminuida, si es intermedia o si es preservada, ¿ya? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase y es todo por hoy. Y cualquier pregunta, por favor, al grupo, ¿ya? Con gusto yo les respondo, ¿ya? Nos vemos. Gracias.